Guardo en mi cajón un reloj de pulsera Poveda de la era soviética que dejó de funcionar exactamente a la hora y 23 minutos de la mañana del 26 de abril de 1986. El segundero está congelado entre el 4 y el 5, permanentemente bloqueado en ese momento en el que el mundo tal como lo conocía explotó en el caos. Mi padre me regaló este reloj en 1968, 3 meses antes de morir, en un accidente laboral en la granja colectiva donde trabajaba como administrador. La correa de cuero está agrietada y oscurecida por décadas de sudor. La esfera de cristal está rayada por años de uso, y en la parte posterior hay una inscripción en letras cirílicas que dice: «Para Petro, de mi padre». Tenía 16 años cuando me lo regaló. Ahora tengo 75 años, y entre esos dos momentos se extiende toda una vida de promesas cumplidas y promesas destrozadas, de lealtad recompensada con la traición más profunda imaginable, de llevar sobre mis espaldas un peso que pensé que era heroísmo, pero que resultó ser el instrumento de mi propia destrucción. Mi nombre es Petro Daniliuk, y esta es la historia de cómo cargué a mi hermano 30 kilómetros a través de un infierno radiactivo para salvarle la vida, solo para descubrir 15 años después que él había estado durmiendo con mi esposa durante 14 de esos años. Esta es una historia sobre Chernobyl, sí, pero también es una historia sobre algo mucho más devastador que el envenenamiento por radiación. Es una historia sobre el tipo de traición que te mata lentamente desde dentro, el tipo que te hace desear que la radiación hubiera terminado el trabajo allá por 1986. Antes de llevarte de regreso a esa terrible noche, antes de contarte sobre la luz azul que se elevó del reactor 4 como el resplandor del mismísimo infierno, antes de describir lo que se siente al cargar 170 libras de un ser humano inconsciente en tu espalda durante hora tras hora, mientras un veneno invisible se filtra en tus pulmones y huesos, necesito que hagas algo por mí. Necesito que te suscribas a este canal ahora mismo. Haga clic en ese botón. Sé que parece trivial comparado con lo que voy a contarles, pero he aquí por qué es importante. Me estoy muriendo. Los médicos me han dado quizás 2 años, quizás 3 si tengo suerte, aunque suerte nunca ha sido una palabra que asocio con mi vida. Los cánceres han vuelto, esta vez en múltiples sitios, todos ellos regalos de aquellas horas que pasé caminando por caminos contaminados en la zona de exclusión alrededor de Chernobyl. Cuando me vaya, esta historia morirá conmigo, a menos que personas como tú la escuchen, la recuerden y la compartan. Las historias oficiales le contarán sobre la explosión, sobre los heroicos bomberos, sobre la respuesta del gobierno soviético. No les hablarán de hombres como yo que salvaron a sus hermanos solo para que esos hermanos destruyeran todo lo que amaban. Así que suscríbete. Asegúrate de que esta historia me sobreviva, y luego quédate conmigo mientras te llevo a abril de 1986, a la ciudad de Pripyat, en la República Socialista Soviética de Ucrania, a una vida que parecía ordinaria y estable hasta que desapareció en una sola noche. Yo tenía 34 años, en la primavera de 1986, y trabajaba como mecánico de transporte de diésel, asignado a la coordinación logística de emergencia de la central nuclear de Chernóbil. Eso suena más impresionante de lo que era. Básicamente, era responsable del mantenimiento de la flota de camiones pesados KAMAZ y SIL que transportaban suministros, equipos y personal entre los depósitos regionales y la propia planta de energía. Trabajé con motores, sistemas hidráulicos,
sistemas de combustible, toda la maquinaria poco glamorosa que mantenía en funcionamiento el complejo industrial soviético. Era bueno en mi trabajo porque entendía una verdad simple. Las máquinas no te mienten. Si los mantiene adecuadamente, si los trata con respeto, si comprende sus sistemas, funcionarán exactamente según lo diseñado. Son predecibles, confiables y honestos. A diferencia de las personas, como aprendería. Mi hermano menor, Román, tenía entonces 26 años, 8 años menor que yo. Trabajó en rutas de mantenimiento del turno de noche, revisando equipos y líneas de suministro a lo largo de los corredores que conectaban la planta con el mundo exterior. Román era todo lo que yo no era, encantador cuando era serio, guapo cuando era sencillo, rápido para sonreír cuando era cuidadoso con las emociones. A la gente le gustó al instante, mujeres especialmente. Tenía ojos claros y modales sencillos, y una manera de hacerte sentir como si fueras la persona más importante en la sala cuando te hablaba. En realidad, lo había criado más que nuestros padres. Nuestro padre murió cuando yo tenía 16 años y Roman solo 8, aplastado bajo un tractor que rodó hacia atrás por una pendiente fangosa durante las operaciones de cosecha. Nuestra madre Halina hizo lo mejor que pudo después de eso, trabajando como costurera en nuestro pueblo cerca de Chernihiv, pero nunca volvió a ser la misma después de perder a nuestro padre. Murió en 1981 a causa de un fallo cardíaco, a la edad de 52 años. Las últimas palabras que me dirigió en la habitación del hospital donde agonizaba fueron estas: «Cuida de tu hermano, Petro, siempre. Él necesita es usted. Prométeme que lo protegerás». Lo prometí, cumplí esa promesa, y eso me destruyó, pero me estoy adelantando. Déjame contarte sobre la vida que teníamos antes de que todo terminara. Conocí a mi esposa Svitlana Kovalenko en 1978, en un baile comunitario en nuestro pueblo. Tenía 22 años, recién certificada como maestra de escuela, asignada a la escuela primaria local. Tenía el cabello oscuro que llevaba recogido en una práctica trenza, ojos serios que parecían ver a través de la simulación y una actitud tranquila, competencia que encontré profundamente atractiva. Yo tenía 26 años, trabajaba como mecánico en un taller regional, ahorraba dinero con una vaga idea de construir algo estable. Nos casamos en 1979 en una ceremonia sencilla, práctica y modesta como todo en nuestras vidas. Lo intentamos durante 2 años sin éxito, antes de que me trasladaran a Pripyat en 1984. El traslado llegó con una mejor paga y la promesa de una asignación de apartamentos de 2 habitaciones en uno de los nuevos bloques residenciales que Pripyat era construido, específicamente para albergar a los trabajadores de la central nuclear de Chernobyl y sus familias. Era limpio, moderno para los estándares soviéticos, lleno de parejas jóvenes y niños. Había escuelas, un centro cultural, una piscina, un parque de atracciones en construcción. Representaba el futuro, o al menos la visión soviética del futuro, racional, ordenado, próspero, seguro. Svitlana decorated it with curtains she sewed herself, ceramic bowls from the market, a few books on a shelf. We were building a life together, or so I thought. She taught at primary school number 3. I worked at the logistics depot. We had routines, habits, small pleasures. On weekends we would walk along the Pripyat River, or visit the market, or have dinner with neighbors. It was ordinary. It was good. I thought we were happy. If you are watching this, and you have not yet left a like on este video, hazlo ahora. Quiero que entiendas algo. Esto no es solo una historia sobre el pasado. Se trata de las decisiones que tomamos, sobre la lealtad y la traición, sobre lo que sucede cuando las personas por las que morirías
resultan ser las personas que te destruyen. No por falta de atención femenina, ninguna de ellas duró mucho. Las invitaba a visitarnos de vez en cuando, y Svitlana y yo cenábamos con ellas, conversábamos y observábamos cómo Roman las encantaba del mismo modo que encantaba a todos. Recuerdo una noche en particular, en la primavera de 1986, tal vez 2 o 3 semanas antes de la explosión. Era un viernes por la noche. Bueno, nos sentamos en la mesita junto a la ventana que daba a la plaza central, donde los niños jugaban en columpios y toboganes. Roman hablaba de su deseo de sentar cabeza, de encontrar una relación seria. «Necesito encontrar una mujer como la tuya, Petro», dijo sonriendo a Svitlana. «Alguien que sea inteligente y que no le importe que vuelva a casa oliendo a gasoil. Significa que trabaja duro». Todos nos reímos. Parecía un momento tan inocente, cálido y familiar. Roman salió alrededor de las 9 de la noche para prepararse para su turno de noche. Me dio una palmada en el hombro en la puerta y dijo: «Hasta mañana, hermano. Cuídate», le dije. «Tú también». Solo palabras rutinarias, bromas sin sentido. O eso pensé. Esa noche, Svitlana y yo nos acostamos alrededor de las 11. Hicimos el amor en silencio, cómodamente, como lo hacen las personas casadas cuando el deseo se ha vuelto familiar en lugar de urgente. Después ella se quedó dormida con su cabeza en mi pecho, y yo me quedé allí en la oscuridad, escuchándola respirar, usando el reloj de mi padre en mi muñeca, sintiendo el suave tic-tic-tic contra mi piel, pensando vagamente si deberíamos ver a un médico por nuestra incapacidad de concebir hijos, si algo andaba mal con uno de nosotros o con ambos. Me quedé dormido poco después de la medianoche sin tener idea de que en menos de 2 horas todo lo que sabía terminaría. La explosión me despertó de un sueño profundo. No fue tremendamente fuerte en nuestro apartamento, más bien como un trueno distante que llega desde el subsuelo, pero de alguna manera fue incorrecto. El tipo de sonido que desencadena antiguos instintos de supervivencia antes de que tu mente consciente pueda procesar lo que está sucediendo. Las ventanas vibraron violentamente en sus marcos, pared de la cocina y destrozada en piso. La cama tembló. Svitlana se despertó jadeando, sus dedos clavándose en mi brazo, su voz aguda y asustada. «Petro, ¿qué fue eso? ¿Qué está pasando?» Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. Miré hacia la central eléctrica, 12 kilómetros al norte. Lo que vi no tenía sentido. Había un resplandor en el cielo, pero no el resplandor rojo anaranjado del fuego. Era de un blanco azulado, casi hermoso, como si alguien hubiera encendido una enorme luz eléctrica debajo de las nubes. Palpitaba ligeramente, brillando. Nunca había visto nada parecido. Mi reloj marcaba 1 hora y 26 minutos. Habían pasado 3 minutos desde la explosión, aunque aún no sabía qué había sido. Le dije a Svitlana que probablemente no era nada grave. Probablemente la explosión de un transformador o algún accidente industrial menor. No creí mis propias palabras, pero quería calmarla. Me vestí rápidamente con mi ropa de trabajo y le dije que iba al depósito a ver si me necesitaban, que volvería pronto. Ella me preguntó si debería venir conmigo. Le dije que no, quédate aquí, intenta volver a dormir, te llamaré si hay algún problema. La besé en la frente y salí del apartamento. No miré hacia atrás para verla parada en la puerta en camisón y con el pelo suelto sobre los hombros. No memoricé su rostro en ese momento. Simplemente me fui, asumiendo que regresaría en unas horas. Pasarían semanas antes de que la volviera a ver, y cuando lo hiciera, sería una persona diferente, físicamente destruida, emocionalmente transformada, llevando la muerte dentro de mi cuerpo como un pasajero que nunca se iría.
Las calles de Pripyat estaban tranquilas, pero no vacías. Algunas personas estaban en sus balcones, mirando hacia el resplandor del cielo del norte. Algunos hablaban en voz baja. La mayoría se limitó a mirar. Caminé rápidamente hacia el depósito de logística, a unos 2 kilómetros de nuestro edificio de apartamentos. El aire tenía una cualidad extraña, un sabor metálico que noté pero no entendí. Mi piel empezó a picar ligeramente. Lo atribuí a la ansiedad, al miedo, a lo desconocido. Cuando llegué al depósito, la escena era un caos controlado. Se cargaban camiones con equipos, los hombres gritaban órdenes, alguien gritaba a un teléfono que claramente no funcionaba correctamente. Mi supervisor, Maxim Shevchenko, un hombre de 44 años que había trabajado como mecánico desde antes de que yo naciera, me agarró del hombro cuando me vio. Tenía el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Petro, gracias a Dios que estás aquí. Ha habido algún tipo de accidente en el reactor 4. Lo llaman incendio, pero todas las comunicaciones están interrumpidas y nadie sabe exactamente qué está pasando. Prepare un camión y esté atento a las órdenes. Vamos a necesitar todos los vehículos y todos los conductores que tengamos. Le pregunté qué tipo de fuego podría causar una explosión tan grande, que podría crear esa extraña luz azul en el cielo. Me miró con una expresión que nunca antes había visto en su rostro, algo entre confusión y terror. No lo sé, Petro, pero escuché a alguien decir que los bomberos que entraron primero ya se están enfermando. Ya, de un incendio. Eso no tiene sentido, ¿verdad? No, no tenía sentido, pero nada de esa noche tenía sentido. Hice lo que Maxim me dijo que hiciera. Realicé comprobaciones previas a la operación en uno de los grandes camiones KAMAZ. Verifiqué los niveles de combustible y aceite. Me aseguré de que el motor estuviera funcionando limpio y luego esperé. Comenta abajo ahora mismo y dime, ¿alguna vez has escuchado este tipo de testimonio personal sobre Chernobyl? ¿Has oído la historia de alguien que realmente estuvo allí, que atravesó ese infierno, que sobrevivió pero lo perdió todo de todos modos? Escribe "Estoy escuchando" en los comentarios si quieres que continúe esta historia. Escribe a tu país para saber hasta dónde se está difundiendo esta verdad. Porque las historias oficiales no cuentan historias como la mía. Prefieren héroes y villanos y narrativas limpias. No quieren hablar de la confusa realidad humana de la traición, las promesas incumplidas y el tipo de dolor que dura 40 años. Así que comenta. Déjame saber que estás escuchando esto. Y luego sigue mirando, porque aún no he llegado ni a la peor parte. Alrededor de las 3 de la madrugada, me ordenaron conducir hasta un puesto de control a unos 5 kilómetros de la planta para entregar equipo de protección y dosímetros. Cuando llegué, lo que vi fue como la escena de una pesadilla. Hombres vestidos de civil, con uniforme militar, con equipo de bombero, todos de pie mirando al cielo, al edificio del reactor a lo lejos donde aún brillaba esa imposible luz azul, donde un espeso humo negro se elevaba como un pilar que sostenía el cielo. Alguien me entregó un dosímetro, un pequeño dispositivo portátil diseñado para medir la exposición a la radiación. Lo encendí e inmediatamente empezó a hacer clic rápidamente. La aguja se movía con fuerza hacia el lado derecho de la escala. El joven soldado que me lo había regalado, un chico que no tendría más de 20 años, miró la lectura y su rostro palideció. «Eso no puede estar bien», dijo. Dijo, con la voz temblorosa. «Estos dispositivos funcionan mal todo el tiempo. Esa lectura es imposible». Le pregunté qué significaba el número. Dijo que el dosímetro estaba diseñado para medir hasta unos pocos cientos de roentgens por hora, y que ya estaba al máximo, fijado en la lectura más alta.
Dijo que si eso era exacto, todos los que estaban aquí estaban recibiendo una dosis letal de radiación con cada respiración. Dijo que tenía que ser un mal funcionamiento, pero ambos sabíamos que se estaba mintiendo a sí mismo, tratando de hacer posible lo imposible, tratando de racionalizar algo que desafiaba la racionalización. Permanecí en ese puesto de control durante casi 2 horas, descargándome equipos de protección que resultarían completamente inadecuados, ayudando a coordinar el tráfico de vehículos, respirando aire que sabía a metal y cobre, y algo más que no pude identificar, algo químico y malo. Me empezó a doler la cabeza, mi piel picaba más intensamente. Sentí oleadas de náuseas que me dije que eran solo estrés, miedo, falta de sueño. Alrededor de las 5 de la mañana, cuando el sol comenzaba a salir y pintar el cielo de un color naranja enfermizo a través del humo, un hombre llegó corriendo hacia el puesto de control desde la dirección de la planta. Tropezaba, andaba descoordinado y tenía la cara enrojecida e hinchada como si le hubieran quemado gravemente. Tenía las manos llenas de ampollas y la piel colgando en tiras. Estaba vomitando mientras corría, un fino chorro de líquido que salía de su boca a cada paso. Se desplomó a unos 10 metros de donde yo estaba. Varias personas corrieron a ayudarlo. Estaba gritando, no palabras, solo un sonido crudo, dolor animal. Gritaba sobre sus amigos, sobre los hombres atrapados dentro del edificio del reactor, sobre el fuego que no se apagaría por mucha agua que le echaran. Un médico intentó darle agua. El hombre vomitó sangre en el suelo, espesa y oscura, y luego sus ojos se pusieron en blanco y se quedó completamente quieto. Simplemente me detuve, como una máquina apagada. El médico comprobó el pulso, sacudió la cabeza, y 2 soldados recogieron el cuerpo y lo llevaron a un camión. Ninguna ceremonia, ninguna palabra, ningún reconocimiento de una vida terminó. Simplemente se fue. Nunca antes había visto morir a alguien. Me quedé allí mirando el lugar donde había caído, la sangre y el vómito empapados en la tierra, y algo frío se instaló en mi pecho. Miedo, sí, pero también una inquietante comprensión de que esto era mucho peor de lo que cualquiera decía, que la palabra accidente no se acercaba a describir lo que había sucedido. Y luego pensé en Roman. Se suponía que Roman estaría trabajando en las rutas de mantenimiento cerca de la planta durante el turno de noche. No había pensado en él hasta ese momento, porque había estado demasiado concentrada en mis propias tareas, pero ahora el pánico se apoderó de mí, frío y agudo. ¿Dónde estaba mi hermano? ¿Estaba a salvo? ¿Había estado cerca del reactor cuando explotó? Empecé a preguntar a todos los que encontraba si habían visto a Roman Daniliuk, si sabían dónde estaban los equipos de mantenimiento del turno de noche, si alguien tenía una lista del personal contabilizado. Nadie sabía nada. Las comunicaciones eran un caos. Las listas aún no existían. La burocracia del desastre aún no se había puesto al día con la realidad del desastre. Tomé una decisión. Dejé mi camioneta y comencé a caminar hacia la planta. Alguien, no recuerdo quién, me gritó que parara, que era demasiado peligroso, que no tenía la protección adecuada. Los ignoré. Pasé por puntos de control, por vehículos abandonados con las puertas abiertas y los motores aún en marcha, por hombres con trajes protectores que parecían cosmonautas, hasta que estuve lo suficientemente cerca como para ver el edificio del reactor, o lo que quedaba de él. El techo había desaparecido, volado por completo. Las paredes estaban agrietadas y desmoronadas como un diente roto. Esa luz azul procedía del interior, del núcleo expuesto del reactor,
del grafito que se quemaba a temperaturas lo suficientemente altas como para fundir el acero, lo suficientemente caliente como para aerosolizar uranio y plutonio, y una docena de otros elementos que nunca deberían liberarse a la atmósfera. El resplandor era casi hipnótico, hermoso en un sentido terrible. Pensé, se suponía que Roman estaría trabajando cerca de aquí. Roman podría estar dentro de ese edificio. Roman podría estar muerto. Empecé a decir su nombre. Caminé entre escombros y escombros, por zonas donde el dosímetro que había tomado hacía clic tan rápido que sonaba como un grito continuo, donde los niveles de radiación eran tan altos que cada segundo de exposición me restaba días, o semanas, o meses de vida. No me importó. Mi hermano estaba por aquí en alguna parte. Mi hermanito, el niño que había criado, el niño que le había prometido a nuestra madre que siempre protegería. Lo llamé por su nombre hasta que mi voz se volvió áspera y mi garganta ardió. Y luego, después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo 20 o 30 minutos, lo encontré. Estaba sentado apoyado contra una pared de hormigón a unos 200 metros del edificio del reactor, en un pequeño nicho que lo había protegido parcialmente de lo peor de la explosión. Su pierna izquierda estaba torcida en un ángulo antinatural, claramente roto. Había sangre en su camisa, empapando la tela en manchas oscuras. Su rostro estaba pálido, casi gris, y su respiración era superficial y rápida. Cuando me acerqué, levantó la vista hacia mí y sus ojos estaban desenfocados, confundidos, como si no me reconociera al principio. Entonces se dio cuenta y dijo, con voz apenas más que un susurro, «Petro, sabía que vendrías, sabía que me encontrarías». Me arrodillé a su lado y realicé una rápida evaluación de sus heridas. Definitivamente, la pierna estaba rota, gravemente. Probablemente una fractura compuesta por la forma en que estaba angulada. Tenía laceraciones en el pecho y los brazos debido a escombros voladores. Algunas de ellas lo suficientemente profundas como para necesitar puntos. Su piel tenía un extraño tinte rojizo que reconocí del hombre que había muerto en el puesto de control. Exposición a la radiación. Exposición significativa a la radiación. Le pregunté qué pasó. Dijo que había estado realizando una revisión rutinaria del equipo a unos 300 metros del reactor 4 cuando se produjo la explosión. Dijo que no hubo ninguna advertencia, solo un sonido como si el mundo se partiera por la mitad, y luego fue lanzado por el aire y estrellado contra una pared. Dijo que intentó levantarse y correr, pero su pierna no soportaba su peso. Dijo que se arrastró hasta aquí y luego no pudo moverse más. Dijo que otras personas habían pasado corriendo junto a él, pero nadie se detuvo. Todos huían presas del pánico. Dijo que pensaba que iba a morir aquí, que nadie lo encontraría antes de que la radiación lo matara. Le dije que no iba a morir. Le dije que lo iba a sacar de aquí. Me miró con ojos que querían creer, pero no podían lograrlo. ¿Cómo?, preguntó. No hay ambulancias, no llega ayuda. Todo el mundo está concentrado en el reactor. Yo soy solo un trabajador herido. No van a enviar recursos para ayudarme. Miré a mi alrededor. Tenía razón. Nadie venía por él. La respuesta de emergencia fue desbordada y se centró en el incendio del reactor, en prevenir nuevas explosiones y en evacuar al personal crítico. Un trabajador de mantenimiento herido en la periferia del desastre no era una prioridad. Si me iba a buscar ayuda, para cuando encontrara a alguien y lo convenciera de que regresara, podrían haber pasado horas. Y Roman podría estar muerto por la pérdida de sangre o por la dosis masiva de radiación que recibía cada minuto que pasaba sentado aquí cerca del núcleo expuesto.
Entonces tomé una decisión que definiría el resto de mi vida, aunque todavía no lo sabía. Me quité la chaqueta y la usé para crear una tablilla improvisada para su pierna, envolviéndola firmemente para estabilizar la fractura lo mejor que pude. Roman gritó cuando moví su pierna, un sonido que me atravesó como una espada, pero no había otra manera. No podía cargarlo con la pierna floja. Cuando la férula estuvo asegurada, me agaché dándole la espalda y le dije que me rodeara el cuello con los brazos y que me sujetara lo más fuerte que pudiera. No era un hombre pequeño. Roman pesaba aproximadamente 170 libras, la mayor parte músculo debido a su trabajo físico. Estaba fuerte después de años de trabajar con maquinaria pesada, pero llevar a otro hombre adulto en mi espalda no era algo que hubiera hecho antes. Se subió a mi espalda y me rodeó el cuello con los brazos, arrastrando su pierna rota. Me levanté lentamente, sintiendo todo su peso posarse sobre mis hombros y espalda. Era como levantar el motor de un camión, excepto que el motor estaba caliente y respiraba y gemía de dolor. Empecé a caminar. Antes de contarte sobre esa caminata, sobre esos 30 kilómetros que destruyeron mi cuerpo y salvaron a un hombre que luego destruiría mi vida, necesito que hagas algo. Comparte este video, ahora mismo. Compártelo con alguien que conozcas, alguien que necesite escuchar esta historia. Porque no se trata solo de Chernobyl, se trata de sacrificio y traición. Se trata de lo que sucede cuando das todo por alguien y te lo recompensan con la crueldad más profunda imaginable. Así que compártelo, publícalo, envíaselo a un amigo, y luego regresa y sigue escuchando, porque la parte más difícil de esta historia aún está por venir. La primera hora fue manejable, mis piernas eran fuertes, mi espalda era fuerte, tenía adrenalina corriendo por mi sistema, dándome energía que normalmente no poseía. Caminé hacia el norte, alejándome del reactor, siguiendo caminos que conocía por mi trabajo, en dirección a la ciudad de Ivánkiv, a unos 30 kilómetros de distancia, donde sabía que había un puesto médico que podría ayudar a Roman. El sol estaba saliendo, pintándolo todo en tonos naranja y rojo, que parecían apocalípticos a través del humo que flotaba en el aire como niebla. Roman estuvo consciente durante esa primera hora. Me habló, divagando, a veces coherente y otras no. Se disculpó por ser pesado, me agradeció por venir a buscarlo, dijo que yo era el mejor hermano que cualquiera podría tener, dijo que no me merecía, le dije que guardara fuerzas, que aguantara, que superaríamos esto juntos de la misma manera que habíamos superado todo lo demás en nuestras vidas. Después de la primera hora, cosa S comenzó a deteriorarse. La adrenalina desapareció y comencé a sentir su verdadero peso, la forma en que su cuerpo presionaba mis hombros y mi columna, la forma en que mis piernas tenían que compensar la carga desequilibrada con cada paso. Me empezó a doler la espalda, un dolor ardiente y profundo que se extendía desde la parte inferior de la columna hasta entre los omóplatos. Mis muslos temblaron. El sabor metálico en mi boca se hizo más fuerte. Empecé a sentir náuseas, oleadas de malestar que me daban ganas de parar y vomitar, pero no podía parar porque si paraba tal vez no pudiera empezar de nuevo. Roman entraba y salía de la conciencia. A veces hablaba, deliraba, decía cosas que no tenían sentido. Habló de nuestra madre, de nuestra infancia, de las chicas con las que había salido. Una vez me preguntó si pensaba que Svitlana era bonita. Le dije que sí, claro, ella es mi esposa. Dijo, es muy bonita, tienes suerte, Petro, mucha suerte. Y luego se desmayó de nuevo. Después de la segunda hora tuve que parar. Me temblaban tanto las piernas que apenas podía mantenerme en pie.
Bajé a Roman al suelo tan suavemente como pude y me senté a su lado, jadeando, con el corazón martilleando en mi pecho. Me temblaban las manos. Mi visión comenzaba a nublarse en los bordes. Roman vomitó, un fino hilo de bilis y sangre. Había leído lo suficiente sobre la exposición a la radiación para saber lo que eso significaba. Había recibido una dosis masiva, suficiente para provocar el síndrome de radiación aguda. Sin tratamiento moriría en cuestión de días o semanas. Pero no podía pensar en eso ahora. Tenía que seguir moviéndome. Me levanté, ignoré los gritos de protesta de cada músculo de mi cuerpo y lo levanté sobre mi espalda nuevamente. Sigue mirando. No pares este vídeo. Sé que esto es difícil de escuchar. Sé que es incómodo pensar en sufrir así, pero debes entender por lo que pasé para salvarlo. Es necesario que entiendas la magnitud del sacrificio para que luego, cuando te cuente lo que me hizo, entiendas la magnitud de la traición. Así que sigue mirando. Quédate conmigo. Estamos apenas en la segunda hora de un viaje que duró casi 20 horas. La tercera y cuarta hora se confunden en mi memoria. El dolor se convirtió en toda mi existencia. Cada paso fue una agonía. Sentí que mi espalda se estaba rompiendo. Mis piernas se sentían como si estuvieran hechas de arena mojada, apenas capaces de soportar mi propio peso, y mucho menos el de Roman. Me caí 2 veces. La primera vez logré girar mientras caía y golpeé el suelo sobre mi hombro, en lugar de encima de Roman. La segunda vez no estuve tan coordinado y ambos chocamos contra el camino de tierra. Roman gritó cuando su pierna rota recibió el impacto. Me quedé allí durante varios minutos, incapaz de moverme, con las lágrimas corriendo por mi rostro, pensando, no puedo hacer esto. No puedo cargarlo más. Voy a morir aquí en este camino. Pero no morí. Me levanté. Lo levanté de nuevo. Seguí caminando. La carretera estaba prácticamente vacía. Una vez pasé junto a una anciana parada en su jardín mirando al cielo. Intenté decirle que entrara, que cerrara las ventanas, que había radiación en el aire, pero ella simplemente me miró como si estuviera hablando un idioma extranjero. Seguí caminando. Una vez pasé junto a una vaca muerta que yacía en el campo, hinchada y ya plagada de moscas. Seguí caminando. Una vez vi a un grupo de niños jugando en un parque, mientras sus madres observaban desde los bancos, sin darse cuenta de que un veneno invisible caía sobre ellos como lluvia. Quería parar y advertirles, pero no pude parar. Seguí caminando. El peso de Roman parecía aumentar con cada kilómetro. La física dice que eso es imposible, que 170 libras siguen siendo 170 libras por muy cansado que estés, pero te juro que a la quinta hora sintió que pesaba 300 libras, como si llevara una piedra en lugar de un hombre. Mi reloj había dejado de funcionar. Me di cuenta de esto durante una de mis breves paradas de descanso. El segundero estaba congelado en la hora y 23 minutos, el momento exacto de la explosión. Algún tipo de pulso electromagnético del reactor debió haber alterado su mecanismo, así que no tenía forma de realizar un seguimiento del tiempo con precisión. Solo podía medir el progreso por el movimiento del sol en el cielo y por los marcadores de kilómetros en el camino cuando ocasionalmente los pasaba. A la sexta o séptima hora comencé a tener alucinaciones vívidas. Vi a mi padre caminando a mi lado, sin decir nada, simplemente caminando. Vi a mi madre parada en el camino más adelante, haciéndome señas para que siguiera adelante. Vi a Roman cuando era niño, de 8 años, llorando en el funeral de nuestro padre. Sabía que no eran reales, pero se sentían reales, más reales que el camino bajo mis pies, más reales que el dolor en mi cuerpo. Hablé con ellos. Le pregunté a mi padre si estaba haciendo lo correcto. Le pregunté a mi madre si estaba orgullosa de mí por cumplir mi promesa.
No respondieron, pero me sentí reconfortado por su presencia. En algún momento, no sé exactamente cuándo, me encontré con otra persona tirada en el camino. Un hombre con uniforme de bombero, boca abajo, inmóvil. Me detuve y lo revisé. Estaba muerto. Su piel estaba roja y ampollada. Tenía los ojos abiertos y nublados, los labios agrietados y sangrando. No había nada que pudiera hacer por él. Memoricé su rostro, pensando que alguien debería recordarlo. Alguien debería saber que murió aquí solo, en este camino contaminado. Más tarde supe que se llamaba Andriy Lysenko. Tenía 31 años, estaba casado y era padre de 2 hijas. Pero en ese momento, él era solo una víctima más de un desastre que aún se estaba desarrollando y cobrando víctimas. Seguí caminando. Cuéntame en los comentarios. ¿Podrías hacer esto? ¿Podrías transportar a alguien durante 30 kilómetros? ¿Podrías llevar tu cuerpo más allá de todos los límites, más allá del dolor, más allá del agotamiento, más allá del pensamiento racional, para salvar a alguien que amas? Escriba sí o no en los comentarios. Sea honesto, porque quiero que pienses en lo que sacrificarías por la familia, y luego quiero que pienses si esa familia haría lo mismo por ti. Mantenga esa pregunta en mente mientras continúo esta historia. A la 8ª o 9ª hora ya no podía sentir mis piernas. Se movían automáticamente, mecánicamente, como si yo fuera una máquina programada para caminar y no podía detenerse a pesar de que todos los sistemas fallaban. Vomité varias veces, una bilis fina y ácida que me quemaba la garganta. Mi piel ardía, no por el calor sino por la exposición a la radiación, aunque todavía no lo entendía del todo. Mi cabello comenzaba a caerse en mechones. Me pasaba la mano por el pelo y salía con decenas de mechones pegados a mis dedos. Roman estaba inconsciente y llevaba así horas. Su respiración era superficial e irregular. Su piel estaba caliente al tacto y la fiebre le recorría el cuerpo. Tenía miedo de que muriera mientras lo cargaba, de que todo este sufrimiento fuera en vano, de que llegara al puesto médico con un cadáver en la espalda, pero no podía aceptar esa posibilidad. Seguí caminando. El sol se estaba poniendo cuando finalmente vi las afueras de Ivánkiv. La ciudad parecía normal, intacta. La gente se dedicaba a sus rutinas nocturnas sin darse cuenta de la catástrofe que había ocurrido 30 kilómetros al sur. Caminé a tropezones por las calles. Este hombre de ojos desorbitados, cubierto de tierra, sangre y vómito con otro hombre atado a su espalda, y la gente me miraba pero nadie me ayudaba. Creo que tenían miedo, miedo de lo que representábamos, miedo de que pudiéramos estar contaminados y ser peligrosos. Quizás tenían razón al tener miedo. Encontré el puesto médico, una pequeña clínica en las afueras de la ciudad. Entré por la puerta y solo tengo vagos recuerdos de lo que pasó después. La gente corre hacia mí. Alguien me quita a Roman de la espalda. La repentina ligereza de mi propio cuerpo sin su peso, tumbado en el suelo. Voces que hacían preguntas que no pude responder. Y luego oscuridad. Me desperté en un hospital de Moscú 5 días después. Habían pasado 5 días y no tenía ningún recuerdo de ellos. El doctor Yevhen Bondar estaba de pie junto a mi cama, un hombre de unos 50 años, con cabello gris y ojos que habían visto demasiado sufrimiento. Me dijo que me habían trasladado en avión a Moscú junto con docenas de otras personas gravemente expuestas. Me dijo que mi dosis de radiación se estimaba en entre 50 y 80 roentgens en total, acumulada durante las casi 20 horas que había pasado caminando por zonas contaminadas. Dijo que eso fue suficiente para causar daños significativos a largo plazo, pero no fatales de inmediato. Dijo que tuve suerte.
Luego me habló de Roman. Roman había recibido una dosis estimada de entre 150 y 200 Roentgens, mucho más alta que la mía, porque había estado más tiempo más cerca del núcleo expuesto del reactor antes de que lo encontrara. Estaba en estado crítico. Su pierna rota había sido reparada quirúrgicamente. Estaba siendo tratado por un síndrome de radiación aguda. Los médicos estaban haciendo todo lo posible, pero las próximas 2 semanas determinarían si sobrevivió o murió. Le pregunté si podía verlo. El doctor Bondar dijo que todavía no, que primero necesitaba recuperar mis propias fuerzas. Pregunté por Svitlana. Dijo que ella había sido evacuada de Pripyat junto con todos los demás residentes, que estaba a salvo y que había estado tratando de encontrar información sobre dónde estaba yo. Dijo que alguien haría arreglos para que ella la visitara pronto. Me acosté en esa cama de hospital y sentí una extraña mezcla de emociones. Alivio de que Roman estuviera vivo, orgullo de haber logrado salvarlo, gratitud porque Svitlana estaba a salvo. Y debajo de todo eso, una creciente sensación de maldad, una sensación de que algo se había roto permanentemente dentro de mí, no solo físicamente, sino de alguna manera más profunda que no podía articular. Antes de continuar con lo que sucedió durante mi recuperación, durante las semanas y meses siguientes, necesito que te suscribas si aún no lo has hecho. Haga clic en ese botón ahora mismo, porque lo que voy a contarte es la parte que nadie sabe, la parte que estuvo oculta durante 15 años, la parte que te hará entender por qué estoy contando esta historia. Esta no es solo una lección de historia sobre Chernobyl. Esta es una advertencia sobre la naturaleza humana, sobre la capacidad y edad por la traición que existe en personas en las que confías completamente. Así que suscríbete y prepárate, porque todo lo que has oído hasta ahora es solo el prólogo. La verdadera historia, la historia de la traición definitiva, está a punto de comenzar. Pasé 3 semanas en ese hospital de Moscú, en una sala especializada dedicada a pacientes con síndrome de radiación aguda. La sala estaba en el 4º piso del hospital número 6, una instalación que había sido rápidamente reconvertida para atender la afluencia de víctimas de Chernobyl. Éramos docenas de nosotros, bomberos, trabajadores de la planta y socorristas, todos muriendo en distintas etapas, todos mirándonos deteriorarnos día a día y preguntándonos cuándo llegaría nuestro turno. Aprendí que la progresión de la enfermedad por radiación sigue un patrón predecible. El doctor Bondar me lo explicó durante uno de sus exámenes, con voz clínica y distante, como lo hacen los médicos cuando necesitan dar noticias terribles sin derrumbarse emocionalmente. Primero viene la fase prodrómica, los síntomas iniciales, náuseas, vómitos, diarrea, fiebre. Esto sucede a las pocas horas de la exposición y dura unos días. Luego viene la fase latente, un período de falsas esperanzas, donde los síntomas parecen mejorar y el paciente vuelve a sentirse casi normal. Esto puede durar desde unos pocos días hasta algunas semanas, dependiendo de la dosis de radiación. Pero es una ilusión, un truco cruel que juega el cuerpo. Porque luego llega la fase de enfermedad manifiesta, cuando el daño real se hace evidente. La radiación ha destruido la médula ósea. El cuerpo ya no puede producir nuevas células sanguíneas. El sistema inmunológico colapsa. Las infecciones se propagan sin control. Comienzan las hemorragias internas y los órganos empiezan a fallar. Aquí es cuando las personas mueren, generalmente entre 2 y 6 semanas después de la exposición. Y finalmente, si sobrevives a la fase de enfermedad manifiesta, entras en la fase de recuperación, que en realidad no es recuperación,
sino más bien una lenta adaptación a un cuerpo permanentemente dañado que nunca volverá a funcionar normalmente. Vi morir a 3 hombres en las camas que me rodeaban durante esas 3 semanas. Maxim Shevchenko, mi supervisor, el hombre que había sido como un padre para mí, murió el 4 de mayo, 9 días después de la explosión. Yo estaba en la cama al lado de la suya. Vi todo el proceso. Entonces, su piel se volvió oscura y correosa. Su cabello se cayó por completo. Sus encías sangraban constantemente. Vomitaba sangre tan oscura que parecía negra. Hacia el final deliraba. Hablaba con gente que no estaba allí. Revivía momentos de su pasado. La noche antes de morir me miró con ojos que parecían ver a través de mí y me dijo: Petro, dile a mi esposa que intenté volver a casa. Dile que pensé en ella hasta el último segundo. Murió a la mañana siguiente mientras me tomaban radiografías. Cuando regresé, su cama estaba vacía, las sábanas quitadas, y ya habían trasladado a otro paciente a ese espacio, sin ceremonia, sin reconocimiento. Simplemente se fue. Oleksandr Petrenko, un joven conductor de solo 23 años con esposa y una hija pequeña en Pripyat, murió el 7 de mayo. Había estado en la planta coordinando movimientos de vehículos, expuesto a altos niveles de contaminación en el aire. Estaba en fase latente, sintiéndose mejor, bromeando con las enfermeras, hablando de volver pronto a casa. Entonces, de repente, la enfermedad manifiesta lo golpeó como un muro. En 36 horas pasó de reír y hacer planes a sangrar por todos los orificios, y su cuerpo se destruyó a sí mismo de adentro hacia afuera. Murió gritando por su esposa, rogando a los médicos que le permitieran ver a su hija una vez más. No pudieron conceder ese deseo. Su cuerpo estaba demasiado contaminado. Fue enterrado en un ataúd forrado de plomo, y a su familia no se le permitió ver los restos. El tercer hombre era alguien a quien no conocía personalmente, un bombero del equipo de respuesta inicial. Nunca recuperó el conocimiento después de ser llevado al hospital. Estuvo allí tumbado durante 2 semanas. Su cuerpo se fue apagando poco a poco, hasta que una mañana llegaron las enfermeras y lo encontraron muerto. Su nombre era Yuri algo. Nunca supe su apellido. Tenía quizá 30 años. Dejó esposa y 2 hijos. Desaparecido. Suscríbete a este canal ahora mismo si aún no lo has hecho. Lo digo en serio. Haga clic en el botón de suscripción, porque necesito que comprendas el contexto de lo que voy a contarte. Necesito que comprendas la magnitud de la muerte y el sufrimiento que nos rodearon, la devastación absoluta de Chernobyl, para que puedas apreciar la magnitud de lo que hice para salvar a mi hermano. No lo llevé simplemente 30 kilómetros. Lo llevé a través del mismísimo infierno, a través de un entorno que mataba activamente a todos los que tocaba, a través de un desastre que finalmente se cobraría miles de vidas. Sacrifiqué mi salud, mi futuro, posiblemente décadas de mi vida, para salvarlo. Recuerda eso. Aférrate a ese hecho, porque en unos minutos te voy a contar lo que hizo a cambio, y quiero que sientas todo el peso de esa traición. Roman comenzó a mejorar alrededor del 10º día después de la explosión. Su fiebre bajó, sus vómitos cesaron y su recuento de células sanguíneas comenzó a estabilizarse. Los médicos se mostraron cautelosamente optimistas. Dijeron que su juventud y su fuerza física lo estaban ayudando a superar la fase aguda del síndrome de radiación. Dijeron que si podía sobrevivir la próxima semana sin desarrollar infecciones graves, probablemente lo lograría. En esa época me trasladaron a una sala diferente, una unidad de transición para pacientes que habían superado la fase crítica. Mis propios síntomas habían sido menos graves que los de Roman,
porque mi dosis de radiación había sido menor. Mi cabello se había caído en parches, pero no del todo. Había perdido unos 15 kilogramos de peso corporal. Mi piel tenía una palidez grisácea. Mis manos temblaban constantemente, pero estaba vivo y consciente, y podía caminar distancias cortas con ayuda. El 15º día después de la explosión, a Svitlana se le permitió visitarla. Me habían dicho que vendría, pero nada podría haberme preparado para la expresión de su rostro cuando entró en la sala y me vio. Se detuvo en la puerta, se llevó la mano a la boca y se le llenaron los ojos de lágrimas. Debí parecer un cadáver, esquelético y pálido y envejecido más allá de mis 34 años. Caminó lentamente hasta mi cama y se sentó en la silla al lado de la cama y tomó mi mano muy suavemente, como si tuviera miedo de que me rompiera si la apretaba demasiado. «Petro», susurró, y le temblaba la voz. «Oh, Petro, pensé que estabas muerto. No me dijeron nada durante días. Pensé que te había perdido. Le dije que lamentaba haberme ido esa noche sin mirar atrás, por no despedirme adecuadamente». Ella dijo: «No tienes nada que lamentar. Salvaste la vida de tu hermano. Eres un héroe». Esa palabra, héroe, nunca me había visto a mí mismo de esa manera. Simplemente había hecho lo que había que hacer, lo que haría cualquier hermano. Pero ella siguió diciéndolo: «Eres un héroe, Petro. Lo llevaste 30 kilómetros. Los médicos me lo dijeron. Dijeron que debería haber sido imposible. Dijeron que la mayoría de los hombres se habrían desmayado después de 5 kilómetros. Pero tú hiciste 30. Casi mueres para salvarlo». Me contó sobre la evacuación de Pripyat, cómo les habían avisado con solo unas horas de antelación, cómo les dijeron que prepararan una bolsa pequeña a cada uno, porque regresarían en 3 días. 3 días. Esa fue la mentira que les dijeron. Nadie ha regresado nunca a Pripyat para vivir. La ciudad entera sigue abandonada 40 años después, congelada en el tiempo, una ciudad fantasma en la zona de exclusión. Me dijo que la habían trasladado a una vivienda temporal en Kiev con la familia de su prima. Me dijo que había estado intentando todos los días averiguar dónde estaba, llamando a hospitales y oficinas gubernamentales sin obtener información hasta que finalmente alguien le dijo que me habían trasladado en avión a Moscú. Me dijo que tomó un tren hasta aquí inmediatamente, que se había alojado en un hotel barato cerca del hospital, esperando permiso para verme. Hablamos durante 1 hora. Ella tomó mi mano todo el tiempo. Me habló de su miedo, su incertidumbre, su desesperada esperanza de que yo estuviera vivo en alguna parte, y le conté sobre el hallazgo de Román, sobre la decisión de llevarlo en brazos, sobre la larga caminata por la zona contaminada. No le hablé de las alucinaciones, de los momentos en los que quise rendirme, de las veces que me caí y pensé que no me volvería a levantar. Quería que ella me viera fuerte, como el héroe que seguía llamándome, no como el hombre destrozado que sentía por dentro. Cuando terminó el horario de visita, me besó en la frente y prometió que volvería al día siguiente. Ella dijo: «Te amo, Petro. Estoy muy orgullosa de ti. Hiciste algo increíble». Esas palabras, me aferré a ellos. Los repetí mentalmente durante las horas oscuras de la noche, cuando el dolor me mantenía despierto. Estoy muy orgulloso de ti. Durante años, recordaría ese momento como la última vez que mi esposa me miró con amor y admiración, puros y sin complicaciones. Todo después de eso estuvo contaminado, aunque yo todavía no lo sabía. Escribe en los comentarios: ¿qué harías si descubrieras que la persona por la que sacrificaste todo te traicionó de la peor manera posible? ¿Los confrontarías? ¿Te marcharías? ¿Buscarías venganza? Escribe tu respuesta.
Quiero saberlo porque luché con esa pregunta durante años, después de descubrir la verdad, y todavía no tengo una buena respuesta. Roman salió del hospital antes que yo. Su pierna rota se había curado lo suficiente como para poder caminar con muletas, y los médicos determinaron que su exposición a la radiación, aunque grave, no iba a matarlo en el plazo inmediato. Le dieron medicamentos, instrucciones para los cuidados de seguimiento, advertencias sobre los efectos a largo plazo en la salud, y le dieron el alta a principios de junio de 1986. Vino a mi barrio antes de irse para despedirse. Era delgado, le había vuelto a crecer el pelo en mechones. Se movía lenta y cuidadosamente, pero estaba vivo y en pie. Se sentó en el borde de mi cama, tomó mi mano y lloró. Nunca había visto llorar a Roman, ni siquiera cuando murió nuestra madre. Pero el lloré ese día en el hospital. Petro, dijo con la voz quebrada, no tengo palabras para agradecerte. Me cargaste durante 30 kilómetros. Me salvaste la vida. Los médicos dijeron que habría muerto si no me hubieras encontrado, si no me hubieras llevado a ayuda médica. Te lo debo todo. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Pasaré el resto de mi vida tratando de ser digno de tu sacrificio. Le dije que no me debía nada, que era mi hermano, que eso era lo que significaba familia, que le había hecho una promesa a nuestra madre y la había cumplido. Él dijo, lo sé, y te prometo, hermano, que nunca te decepcionaré, nunca traicionaré tu confianza. Tú me salvaste y lo honraré por el resto de mi vida. Él dijo esas palabras. Los recuerdo exactamente. Nunca traicionaré tu confianza. Le creí. ¿Por qué no iba a creerle? Él era mi hermanito, el niño que había criado, el niño que había llevado a mis espaldas a través del infierno radiactivo. Nuestro vínculo se forjó con sangre, sufrimiento y sacrificio. ¿Qué podría romper algo tan fuerte? Le di el reloj de mi padre antes de que se fuera. No sé por qué lo hice. Tal vez porque había dejado de funcionar y no soportaba mirarlo más. En ese tiempo congelado de 1 hora y 23 minutos que marcó el momento en que todo cambió. Tal vez porque quería que él tuviera algo que nos conectara, algo que representara nuestra familia, nuestra historia, nuestra supervivencia. Me quité el reloj de la muñeca, lo presioné en su mano y le dije, toma esto, era de nuestro padre. Dejó de funcionar durante la explosión, pero manténlo a salvo de todos modos. Cuando salga de aquí, puedes devolvérmelo y nos recordará a ambos lo que sobrevivimos juntos. Roman miró el reloj, las manecillas congeladas, la inscripción en el reverso. Cerró los dedos alrededor y asintió. Lo mantendré a salvo, prometió. Te lo devolveré cuando estés bien. Se fue. Lo vi salir de la sala con sus muletas, moviéndose lentamente pero moviéndose, vivo por lo que yo había hecho. Me sentí satisfecho, realizado, como si hubiera completado algo importante. Había cumplido mi promesa a nuestra madre, había protegido a mi hermano, había sacrificado mi salud y posiblemente mi futuro, pero él estaba vivo. Eso tenía que significar algo. Tenía que valer la pena. No volví a ver a Roman durante 3 meses. Me dieron de alta del hospital número 6 a finales de junio de 1986. Mi pronóstico fue, en el mejor de los casos, reservado. Los médicos me dieron una larga lista de daños permanentes: disfunción tiroidea, supresión de la médula ósea, sistema inmunológico comprometido, mayor riesgo de cáncer a lo largo de la vida, problemas cardiovasculares, problemas neurológicos. Me dijeron que no debería tener hijos porque la exposición a la radiación podría causar daños genéticos que podrían transmitirse. Me dijeron que necesitaba tomar medicamentos por el resto de mi vida, que necesitaba un seguimiento regular,
que debía evitar el estrés y el esfuerzo físico. No dijeron que iba a morir pronto, pero tampoco dijeron que iba a vivir una vida normal. La implicación era clara. Había comprado la vida de Roman con mis propios años. Svitlana me recibió en el hospital cuando me dieron el alta. Tomamos juntos un tren de regreso a Kiev y nos quedamos con la familia de su prima en un pequeño departamento en un suburbio de la ciudad. No teníamos nada. Todo lo que poseíamos había quedado atrás en Pripyat, sellado en la zona de exclusión, contaminado e inaccesible. Toda nuestra vida, nuestras posesiones, nuestras fotografías, nuestra historia, todo desapareció. Éramos refugiados en nuestro propio país, dependientes de la caridad de nuestros familiares y de la mínima asistencia brindada por el gobierno soviético a los evacuados de Chernobyl. El año siguiente fue difícil en formas que son difíciles de describir. Estaba enfermo constantemente y cada infección menor se convertía en una enfermedad grave porque mi sistema inmunológico estaba destruido. Cogí neumonía 2 veces. Tuve ataques recurrentes de fatiga severa en los que apenas podía levantarme de la cama. Mi cabello volvió a crecer, pero era más fino y más gris, lo que me hacía parecer décadas mayor que mis 35 años. Svitlana me cuidó con paciencia y devoción. Encontró trabajo enseñando en una escuela de Kiev. Ella manejó nuestras limitadas finanzas. Ella cocinaba comidas diseñadas para ayudarme a recuperar el peso que había perdido. Me acompañó a un sinfín de citas médicas. Ella tomó mi mano durante las noches oscuras cuando el dolor o el miedo me mantenían despierto. Ella nunca se quejó, nunca expresó resentimiento, nunca me hizo sentir como una carga, aunque claramente lo era. Le estaba muy agradecido. Pensé que era el hombre más afortunado del mundo por tener una esposa que me apoyó en circunstancias tan terribles. Pensé que nuestro matrimonio se había visto fortalecido por la adversidad, que habíamos sido puestos a prueba y que habíamos emergido más unidos que nunca. Pensé que la conocía. Pensé que podía confiar absolutamente en ella. Me equivoqué en todo. Pulsa el botón. Me gusta ahora mismo. Hazlo. Porque lo que voy a decirte te va a enojar. Me hizo enojar. Todavía me enoja 40 años después. Y yo no te insté a llevar ese enojo contigo, a dejar que alimente tu compromiso con esta historia, a asegurarte de recordarla y compartirla para que otras personas puedan aprender de mi error. El error de confiar demasiado, de creer que el sacrificio garantiza la lealtad, de pensar que los vínculos de sangre y los votos matrimoniales significan algo permanente e inquebrantable. Me gusta este vídeo y sigue escuchando. Roman se quedó en Ucrania cuando Svitlana y yo finalmente emigramos a los Estados Unidos en 1991. Salimos a través de un programa de reasentamiento de refugiados, patrocinado por algunos de los parientes lejanos de Svitlana que vivían en Nuevo México. La Unión Soviética estaba colapsando, la economía estaba sumida en el caos, y cada vez era más difícil acceder a la atención médica para personas como yo, con enfermedades relacionadas con la radiación. Estados Unidos parecía una oportunidad para un nuevo comienzo, un lugar donde podríamos construir una nueva vida lejos de la sombra contaminada de Chernobyl. Nos instalamos en Albuquerque. Encontré trabajo en un taller de reparación de diésel, haciendo el mismo tipo de trabajo mecánico que había hecho en la Unión Soviética, pero para camiones americanos. El propietario estaba dispuesto a contratarme a pesar de mi inglés limitado y mis evidentes problemas de salud. Svitlana consiguió un trabajo enseñando inglés como segundo idioma en un centro comunitario, ayudando a otros inmigrantes a adaptarse a su nuevo país. Alquilamos una pequeña casa en un barrio tranquilo. Compramos muebles usados.
Aprendimos a conducir por el lado derecho de la carretera. Practicamos inglés todos los días, tropezando con sonidos y estructuras gramaticales desconocidos. Construimos una vida, lenta y cuidadosamente, dos supervivientes que intentamos encontrar estabilidad en una tierra extranjera. No era la vida que habíamos planeado en Pripyat. No teníamos hijos. Los médicos habían dejado claro que era demasiado peligroso, dada mi exposición a la radiación. No teníamos familiares cercanos, ni viejos amigos, ni conexión con nuestro pasado, excepto entre nosotros. Pero habíamos sobrevivido, y eso parecía suficiente. Roman nos visitó una vez en 1993. Se quedó 2 semanas, durmiendo en nuestro sofá, maravillándose de Estados Unidos, de la abundancia de comida en los supermercados, del tamaño de los coches, de la riqueza ocasional que parecían poseer incluso los estadounidenses de clase trabajadora. Él y Svitlana pasaron mucho tiempo juntos durante esa visita. Ellos cocinaban comida tradicional ucraniana en nuestra cocina. Hablaban y reían en ruso mientras yo me sentaba en la sala a descansar porque siempre estaba cansado, siempre recuperándome de alguna enfermedad u otra. Se quedaban despiertos hasta tarde por la noche después de que yo me acostara. Sus voces eran un suave murmullo a través de las paredes. Me alegré de que se llevaran tan bien. Pensé que era agradable que mi esposa y mi hermano disfrutaran de la compañía del otro. Pensé que significaba que todavía éramos una familia a pesar de que estábamos dispersos por continentes. Estaba tan ciego, qué estúpido, tan confiado. Pasaron los años. Trabajé, llegué a casa exhausto, tomé mis medicamentos, fui a citas médicas donde monitorearon el lento deterioro de mi cuerpo. Svitlana trabajaba, volvía a casa, preparaba la cena, miraba la televisión y se acostaba. Existíamos uno al lado del otro, 2 personas que habían pasado por algo terrible juntas, y solo estábamos tratando de superar cada día. No éramos exactamente infelices, pero tampoco éramos felices. Éramos supervivientes, y la supervivencia era nuestro objetivo, no la alegría, la pasión o la realización. El romance se había desvanecido de nuestro matrimonio, reemplazado por la rutina, la practicidad y la interminable rutina de manejar enfermedades crónicas. En 2000 me diagnosticaron cáncer de tiroides. Los médicos dijeron que casi con certeza fue causado por mi exposición a la radiación en Chernobyl, que el cáncer de tiroides era uno de los efectos a largo plazo más comunes de la exposición al yodo radiactivo. Me extirparon quirúrgicamente la tiroides y me iniciaron con radioterapia. La amarga ironía de ser tratado con radiación para un cáncer causado por la radiación no pasó desapercibida para nadie. El trato fue brutal. Perdí más peso, se me volvió a caer el pelo, tenía náuseas constantemente. Pero el cáncer entró en remisión y sobreviví. De nuevo, siempre sobreviviendo, nunca viviendo del todo. Svitlana me cuidó durante todo el proceso. Ella me llevó a tratamientos cuando estaba demasiado débil para conducir yo mismo. Ella tomó mi mano durante lo peor. Ella nunca vaciló, nunca se quejó. Pensé que tenía suerte de tenerla. Pensé que envejeceríamos juntos, 2 personas destrozadas apoyándose el uno en el otro hasta el final. No tenía idea de que en ese momento ella había estado viviendo una doble vida durante más de una década. No tenía idea de que mientras ella me tomaba de la mano durante el tratamiento contra el cáncer, también estaba sosteniendo a alguien más, alguien que había sido parte de nuestras vidas desde el principio, alguien en quien confiaba absolutamente. Comenta abajo y cuéntame, ¿alguna vez te ha traicionado alguien en quien confiabas completamente? Escribe sí o no. Si es así, dime quién fue. ¿Un amigo? ¿Un miembro de la familia? ¿Un cónyuge?
porque quiero que sepas que no estás solo. La traición es una de las experiencias humanas más universales y es más profunda que cualquier dolor físico. Comparte tu historia en los comentarios. Deja que otras personas sepan que tampoco están solos. Y luego sigue mirando, porque mi historia de traición está a punto de llegar a su clímax. Una mañana de domingo de marzo de 2001, Svitlana y yo estábamos sentados a la mesa de la cocina de nuestra casa en Albuquerque, tomando café y leyendo el periódico en un cómodo silencio, como lo hacen los matrimonios. Yo tenía 59 años, tenía 45 años, llevábamos 22 años casados, y entonces, de la nada, dijo: Petro, quiero el divorcio. Levanté la vista del periódico, segura de haberla escuchado mal. ¿Qué? Ella estaba mirando su taza de café, sin mirarme a los ojos. Su voz era tranquila, natural, como si estuviera hablando del tiempo o de qué preparar para la cena. Quiero divorciarme. No soy feliz. No he sido feliz durante mucho tiempo. Quiero algo diferente en mi vida. Me senté allí mirándola, mi cerebro luchando por procesar lo que acababa de decir. Un divorcio, después de todo lo que habíamos pasado juntos, después de Chernobyl, después de mi enfermedad, después de reconstruir toda nuestra vida en un país extranjero, después de que casi muero y ella estuvo a mi lado, después de 22 años de matrimonio. No entiendo, dije. ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Finalmente levantó la vista hacia mí y su expresión era distante, cerrada, como si estuviera mirando a un extraño. No hiciste nada malo, Petro. Eres un buen hombre. Siempre has sido un buen hombre. No se trata de que falles o cometas errores. Se trata de que yo necesito algo diferente. Tengo 45 años y no quiero pasar el resto de mi vida así. ¿Cómo qué? Pregunté, levantando la voz a pesar de mi intento de mantener la calma. ¿Cómo qué, Svitlana? ¿Qué le pasa a nuestra vida? No pasa nada, dijo. Ese es el problema. Nada está mal, pero tampoco nada está bien. Existimos juntos, pero no vivimos juntos. Somos compañeros, nos cuidamos el uno al otro, pero ya no somos marido y mujer. Quiero más que esto. Quiero sentirme vivo antes de que sea demasiado tarde. Le pregunté si había alguien más. La pregunta me pareció absurda incluso cuando la hice. Ella tenía 45 años, yo 59, y padecía una enfermedad crónica. Vivíamos una vida tranquila con un contacto social limitado. ¿Dónde habría conocido a alguien más? ¿Cómo habría tenido el tiempo o la oportunidad para una aventura? Ella dijo: No, no hay nadie más. Se trata solo de mí, de lo que necesito, de querer una vida diferente. Le pedí que lo reconsiderara, que nos diera tiempo y que intentáramos terapia matrimonial. Dijo que estaba decidida, que llevaba años pensando en esto, que no podía seguir viviendo así. Ella dijo que lo sentía, pero que necesitaba ser libre. Gratis. Esa palabra resonó en mi cabeza. ¿Libre de qué? ¿De mí? De la obligación de cuidar a un marido enfermo. De una vida que había sido moldeada por un desastre nuclear que ninguno de nosotros había elegido. No sabía qué decir. Sentí que estaba viendo la escena desde fuera de mi propio cuerpo, como si esto le estuviera pasando a otra persona. 2 semanas después, Svitlana se mudó. Alquiló un pequeño departamento en otra parte de Albuquerque y se quedó con la mitad de nuestras pertenencias. No luché contra eso. ¿Cuál fue el punto? Si ella no quería estar conmigo, obligarla a quedarse solo nos haría sentir miserables a ambos. Estaba demasiado cansada, demasiado abatida por años de enfermedad y lucha, para luchar por algo que ella claramente ya no quería. El divorcio finalizó en 6 meses. Vendimos la casa y dividimos todo por la mitad con precisión mecánica.
sin discusiones, sin drama, solo la disolución de un matrimonio de 22 años, reducido a papeleo y división de bienes. Se mudó a Santa Fe poco después de que el divorcio fuera definitivo. Me quedé en Albuquerque y me mudé a un apartamento barato que olía a humo de cigarrillo viejo y era demasiado silencioso, demasiado vacío, demasiado lleno de ausencia. Tenía 59 años. Estaba sola en un país que no era realmente mío. Hablaba un idioma que todavía me resultaba extraño en la boca, con un cuerpo que fallaba y un corazón que sentía como si me lo hubieran sacado del pecho. No podía entender lo que había hecho para merecer esto. Había sido un buen marido, pensé. Había trabajado duro. Yo había sido fiel. La había amado. Sobreviví a Chernobyl, cargué a mi hermano 30 kilómetros y soporté años de enfermedad y dolor y había hecho todo lo posible por ser un buen hombre. Y ella se había ido de todos modos. Durante 14 años después de ese divorcio, viví solo y traté de darle sentido a lo que había sucedido. Trabajé en el taller de reparaciones hasta que mi salud me obligó a jubilarme. Vivía de pagos por invalidez y de una pequeña pensión. Tenía conocidos pero no amigos de verdad. De vez en cuando hablaba con Roman por teléfono, conversaciones breves en las que él me contaba sobre su vida en Ucrania y me preguntaba sobre la mía. Intercambiábamos bromas y luego colgábamos. Nunca mencionó a Svitlana. Nunca pregunté por ella. Era como si ella simplemente hubiera desaparecido de nuestras vidas, un capítulo que hubiera terminado. Y la vi una vez por casualidad en el año 2003, en una tienda de comestibles. Estaba en la sección de frutas y verduras, y miré hacia arriba, y allí estaba ella, a 10 metros de distancia, examinando manzanas. Parecía diferente, de algún modo más ligera, más joven. Su cabello tenía un estilo diferente. Llevaba maquillaje, algo que rara vez hacía cuando estábamos casados, y sonreía ante algo. Ella parecía feliz. Parecía como si le hubieran quitado un peso de encima. Me quedé allí congelado, mirándola, y ella se giró y me vio, y su sonrisa se desvaneció, y ella asintió cortésmente, e intercambiamos algunas palabras sobre cómo estábamos, una pequeña charla que no significó nada, y luego tomamos caminos separados. Fui a casa, me senté en mi apartamento, y lloré por primera vez desde el divorcio. No porque quisiera que volviera, exactamente, sino porque verla feliz sin mí me hizo darme cuenta de lo infeliz que debía haber sido conmigo, de lo pesada que había sido yo, de cómo mi enfermedad, mis daños y mi cuerpo roto habían agotado lentamente la vida de nuestro matrimonio hasta que no quedó nada más que obligación y rutina. Me culpé a mí mismo, pensé que era mi culpa, pensé que le había fallado. Y entonces, en el 2015, 14 años después del divorcio, encontré la carta que lo cambió todo. Comparte este vídeo ahora mismo, lo digo en serio. Detente y compártelo. Públicalo en tus redes sociales. Envíalo a alguien que conozcas. Porque lo que estoy a punto de revelar es el tipo de traición que la gente necesita oír, comprender y reconocer para poder protegerse de ella. Esta ya no es solo mi historia. Esta es una advertencia. Así que compártelo. Y luego regresar y escuchar lo que descubrí. Me estaba preparando para mudarme a un apartamento más pequeño, porque ya no podía pagar el alquiler del lugar en el que había estado viviendo. Tenía 73 años. Mi salud se estaba deteriorando rápidamente. Mis facturas médicas me estaban aplastando financieramente. Estaba revisando cajas de documentos antiguos, clasificando qué conservar y qué tirar. Décadas de papeleo acumulado de 2 países diferentes y 2 vidas diferentes. En el fondo de un cajón, metida dentro de un sobre con viejas declaraciones de impuestos de los años 90, encontré una carta.
Estaba escrita a mano, en ruso, en un papel fino que se había vuelto amarillento con el tiempo. La letra era la de Svitlana. La reconocí enseguida. Pero no estaba dirigido a mí. Estaba dirigido a Roman, y estaba fechado en octubre de 1987. 1 año y 6 meses después, lo cargué 30 kilómetros a la espalda. 1 año y 6 meses después de que le salvé la vida. Desdoblé la carta con manos temblorosas y comencé a leer. Mi querido Roman, estoy contando los días hasta que pueda volver a verte. Estos meses de separación son insoportables. Sé que acordamos tener cuidado, mantener este secreto hasta que llegue el momento, pero no puedo dejar de pensar en ti, en la noche que pasamos juntos en Kiev, en la forma en que me miraste cuando dijiste que me amabas. Petro no sospecha nada, está demasiado concentrado en su salud, en su recuperación. Confía en nosotros dos completamente. A veces me siento culpable cuando lo miro, cuando pienso en lo que, pero luego pienso en ti y la culpa se desvanece. Lo que tenemos con Petro es un deber, es una obligación, es historia. Hasta entonces te llevaré en mi corazón para siempre, Svitlana. Leí la carta 3 veces, 4 veces, 5 veces. No pude procesarlo. Las palabras no tenían sentido. O tenían mucho sentido, pero no podía aceptar lo que querían decir. Romano y Svitlana, juntos, secretamente, en octubre de 1987. Poco más de 1 año después de Chernobyl. Poco más de 1 año después de que casi muero para salvarlo. Me temblaban tanto las manos que dejé caer la carta. Me senté en el suelo de mi apartamento, rodeada de cajas y papeles, y traté de respirar, traté de pensar, traté de comprender. Octubre de 1987. La carta hacía referencia a acontecimientos ocurridos a principios de ese año. Hablaba del tiempo que habían pasado juntos en Kiev y mencionaba su amor como algo establecido, no nuevo. Lo que significaba que el asunto había comenzado a principios de 1987 como muy tarde, quizás incluso a finales de 1986, mientras todavía me estaba recuperando de la exposición a la radiación, mientras todavía estaba débil y enfermo y agradecido de estar vivo. Si bien Roman prometió que nunca me decepcionaría, nunca traicionaría mi confianza, mientras Svitlana me cuidaba, me tomaba de la mano, me decía que estaba orgullosa de mí, que me amaba. Ya estaban juntos, ya me está mintiendo, ya estoy construyendo una vida secreta a mis espaldas. Rompí todas las cajas de ese apartamento, revisé cada cajón, cada carpeta, cada rincón donde podrían estar escondidos papeles. Encontré 12 cartas más, algunos de Roman a Svitlana, otros de Svitlana a Roman, borradores de cartas que había escrito pero que nunca envió, o quizás copias que había conservado. Las cartas abarcaban desde 1987 hasta 1995. 8 años de correspondencia. 8 años de ellos diciéndose que se amaban, haciendo planes para estar juntos, hablando de lo difícil que era ocultar su relación, expresando frustración por tener que fingir. 8 años de traición documentados de su puño y letra. Deja ahora mismo un comentario contándome qué harías si encontraras cartas como esta. ¿Los confrontarías? ¿Se lo dirías a otras personas? ¿Intentarías perdonar? ¿Buscarías venganza? Escríbalo. Porque te voy a contar lo que hice, pero primero quiero saber qué crees que harías en mi posición. Las cartas terminaron en 1995, al menos las que encontré. No sé si dejaron de escribirse, o si simplemente se pusieron más cuidadosos a la hora de ocultar las pruebas, o si Svitlana destruyó las cartas posteriores antes de marcharse. Pero es evidente que el asunto no terminó en 1995. Lo sé porque comencé a investigar,
cuidadosa y silenciosamente, contactando a viejos contactos de Ucrania, personas con las que no había hablado en años. Hice preguntas casuales, recopilé información pieza por pieza, construí una cronología de traición que se extendió a lo largo de décadas. Roman y Svitlana estaban juntos desde 1987, durante 14 años, mientras estuve casado con ella, mientras creía que ella era mi esposa fiel, mientras trabajaba, sufría y construía una vida para nosotros. Ella estuvo con él. Cuando Roman nos visitó en Estados Unidos en 1993, en realidad no me visitaba para mantener una conexión fraternal. Estaba de visita en Svitlana. Las conversaciones nocturnas en la cocina, las risas que escuché a través de las paredes mientras dormía, la cercanía que pensé que era un afecto familiar inocente, todo eso era algo completamente distinto. Cuando Svitlana viajó de regreso a Ucrania a mediados de los años 90 para visitar a su familia, estaba saliendo con Roman. Se reunían en hoteles, en apartamentos prestados, pasando tiempo juntos mientras mantenían la ficción de sus relaciones separadas conmigo. Cuando pidió el divorcio en el año 2011, no fue porque quisiera la libertad en abstracto, era porque quería estar con Roman abiertamente, sin esconderse, sin el peso de mantener una doble vida. Y después del divorcio, estuvieron juntos, en público, abiertamente. Supe por un conocido mutuo en el año 2015 que Roman y Svitlana se habían casado. La conocida lo mencionó casualmente, asumiendo que yo ya lo sabía, sin darme cuenta de que estaba detonando una bomba en mi comprensión de toda mi vida. Oh, sí, Roman y Svitlana se casaron el año pasado en Kiev, dijo durante una conversación telefónica. Pensé que lo sabías. Supuse que Roman te lo habría dicho. Es tan lindo que hayan encontrado la felicidad juntos después de todo lo que han pasado. Colgué el teléfono y me quedé sentado en un silencio atónito. Roman Daniliuk se casó con Svitlana Kovalenko en 2014. Casado. No solo una aventura, no solo una relación, sino un matrimonio. La mujer que había sido mi esposa durante 22 años se casó con mi hermano, el hermano que había cargado 30 kilómetros a mis espaldas, el hermano por el que casi había muerto para salvar, el hermano que había llorado y prometido que nunca me traicionaría. No fui invitado a la boda, no me dijeron qué estaba sucediendo. Lo aprendí de la misma manera que uno podría aprender sobre la boda de un extraño, a través de chismes y conversaciones informales. Así de poco les importaba, así de completamente me habían borrado de su historia. Tomaron mi sacrificio, mi amor, mi lealtad, y lo usaron como tapadera para su traición, y luego siguieron adelante sin mirar atrás. No he hablado con ninguno de ellos desde que encontré esas cartas en 2015. No los he confrontado, no les he exigido explicaciones, no he buscado un cierre, una disculpa o un reconocimiento. ¿Cuál sería el punto? Tomaron sus decisiones, vivieron sus mentiras, construyeron su felicidad sobre la base de mi sufrimiento y de mi confianza. Nada de lo que pudieran decir ahora cambiaría eso. Nada de lo que pudieran hacer me devolvería los años que perdí, el amor que desperdicié, la creencia que tenía en la santidad de la familia, el matrimonio y la hermandad. Ahora tengo 75 años. Los médicos me dicen que me quedan quizás 2 años, quizás 3 si tengo mucha suerte. Los cánceres han regresado, en múltiples sitios, agresivos. Soy demasiado viejo y estoy demasiado cansado para luchar contra ellos. He hecho las paces con la muerte. Con lo que no he hecho las paces es con esto. La noche del 26 de abril de 1986, llevé a mi hermano Román 30 kilómetros por caminos contaminados mientras la radiación envenenaba mi cuerpo. Lo cargué porque lo amaba.
porque le había prometido a nuestra madre que siempre lo protegería, porque creía que los lazos de sangre significaban algo permanente e inquebrantable, y al salvarle la vida, creé las circunstancias. Es para que él destruya el mío. Si lo hubiera dejado allí al borde de la carretera cerca del reactor 4, si hubiera pasado junto a él como lo hacían los demás, si hubiera elegido la autoconservación antes que el sacrificio, todo sería diferente. Roman habría muerto a causa de sus heridas o por la exposición a la radiación a los pocos días. Svitlana seguiría siendo mi esposa, o al menos nuestro matrimonio habría terminado por razones honestas, y no porque quisiera estar con el hombre que yo había salvado. No cargaría con este conocimiento, esta traición, este veneno, que es peor que cualquier radiación. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Haga clic en ese botón, porque estoy grabando estos testimonios mientras todavía puedo, mientras todavía tengo fuerzas para hablar y claridad para recordar. Cuando me vaya, esta historia muere conmigo a menos que la conserves, a menos que la compartas, a menos que te asegures de que otras personas la escuchen y aprendan de ella. La lección es esta: el sacrificio no garantiza la lealtad, el amor no previene la traición, los lazos familiares pueden romperse tan fácilmente como cualquier otra promesa. Las personas por las que morirías podrían ser las personas que te destruirían. Confía con cuidado, protégete. Recuerda que la nobleza y el altruismo son hermosos en teoría, pero pueden hacerte vulnerable ante quienes no comparten tus valores. No estoy diciendo que no ayudes a la gente. No estoy diciendo que no ames a tu familia. Lo que digo es que seáis conscientes de que vuestro sacrificio podría no ser honrado, que vuestro amor podría no ser correspondido, que las personas a las que salvéis podrían no salvaros a vosotros a cambio. Todavía está en mi cajón el reloj, el que me regaló mi padre, el que se detuvo a la hora y 23 minutos de la mañana del 26 de abril de 1986. Roman nunca lo devolvió como prometió, pero esa es la más pequeña de sus promesas incumplidas. Compré otro reloj hace años para sustituirlo, pero me quedé con el que estaba roto, sin poder tirarlo, sin poder arreglarlo, sin poder desprenderme de lo que representa. A veces lo saco y lo sostengo, y pienso en el tiempo, en cómo mi padre me dijo que el tiempo es la única posesión real del hombre. Pasé casi 24 horas llevando a Roman a un lugar seguro. Ese tiempo se ha ido para siempre, gastado, irrecuperable. Y si pudiera volver atrás, si pudiera volver a estar de pie en ese momento en el que lo encontré destrozado y sangrando cerca del reactor, sabiendo todo lo que sé ahora, ¿tomaría la misma decisión? ¿Lo levantaría sobre mi espalda y comenzaría a caminar? ¿Sacrificaría mi salud, mi futuro y mi matrimonio para salvarlo? Sinceramente no lo sé. Una parte de mí, la parte que todavía cree en el honor, el deber y el cumplimiento de las promesas, dice que sí, que lo haría de nuevo porque era lo correcto, independientemente de cómo me pagara. Pero otra parte de mí, la parte que ha cargado con esta traición durante 11 años, la parte que siente el peso del engaño con más fuerza que nunca sentí su peso físico, esa parte dice que me marcharía. Yo lo dejaría ahí, dejaría que las consecuencias se desarrollaran naturalmente en lugar de interferir. Me elegiría a mí mismo, pero no puedo volver atrás. Solo puedo avanzar hacia el tiempo que me queda, cargando con este conocimiento, esta ira, este dolor que no tiene resolución, y puedo contar esta historia una y otra vez a cualquiera que me escuche, para que tal vez alguien en algún lugar aprenda algo de mi error. Comenta a continuación y cuéntame qué aprendiste de esta historia, qué recordarás, qué te llevarás al escuchar sobre mi vida,
mi sacrificio, mi traición. Escríbalo, hazlo real, haz que importe, porque necesito saber que este sufrimiento tenía algún propósito, que estos 40 años de cargar con este peso llevaron a algo más que mi propia destrucción. Cuéntamelo en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste esta historia completa, gracias. Gracias por dar testimonio. Gracias por preocuparte lo suficiente como para escuchar el dolor de un anciano. Ahora, dale me gusta a este video, suscríbete a este canal y compártelo con alguien más que necesite escucharlo. No dejes que esta historia muera conmigo. En mi cajón hay un reloj Poveda que no ha funcionado desde hace 40 años, que ha estado congelado a 1 hora y 23 minutos desde la mañana del 26 de abril de 1986. Lo he conservado todo este tiempo, a pesar de que Roman nunca lo devolvió como prometió, a pesar de que no tiene ningún propósito práctico, a pesar de que mirarlo me causa dolor. Lo conservé porque representa a mi padre, porque me conecta con una época antes de que todo saliera mal, porque es un recordatorio físico de los valores con los que me criaron, incluso si esos valores no eran compartidos por todos en mi familia. Mi padre me dijo cuando me regaló ese reloj que el tiempo es la única posesión real del hombre. En eso se equivocó, o al menos fue incompleto. El tiempo no es realmente nuestro para poseerlo. Fluye lo queramos o no, no se puede detener, revertir ni controlar. Lo que poseemos no es el tiempo en sí, sino las elecciones que hacemos dentro del tiempo, las acciones que realizamos, las personas que elegimos ser independientemente de lo que nos suceda. Yo, Chi debe ser un hombre que cumple sus promesas incluso cuando le cuesta todo. Elegí ser un hermano que se sacrifica por la familia incluso cuando esa familia no lo merece. Elegí ser un esposo que permanece fiel incluso cuando su esposa no lo es. Esas elecciones me definen más de lo que la traición de Roman lo define a él, más de lo que las mentiras de Svitlana la definen a ella. No pueden quitarme esas opciones. No pueden convertirme retroactivamente en una persona diferente. Sigo siendo el hombre que llevó a su hermano 30 kilómetros a través del infierno radiactivo. Eso sucedió. Eso es real. Eso es lo que soy. Y si bien he pagado un precio terrible por ser esa persona, si bien he sufrido de maneras que a veces parecen insoportables, no cambiaría mi carácter por el de ellos. No quisiera ser el tipo de persona que pudiera traicionar a alguien que me salvó la vida. No quisiera ser el tipo de persona que podría mentirle a alguien durante 14 años mientras acepta su amor, apoyo y sacrificio. Prefiero ser víctima de una traición que su perpetrador. Preferiría morir solo con mi integridad intacta que vivir cómodamente con sangre en mis manos. Entonces, en ese sentido, gané. Destruyeron mi matrimonio, destruyeron mi confianza, destruyeron mi creencia en la lealtad familiar, pero no destruyeron la esencia de quién soy. Todavía soy yo. Dañado, sí. Amargo, sí. Enfadado, sí. Pero sigue siendo fundamentalmente la misma persona que puso a mi hermano en mi espalda y empezó a caminar porque eso era lo que había que hacer. Y esa persona, esa identidad central, es algo que nunca podrían tocar por mucho que me traicionaran. Comparte este video ahora mismo. Esta es la última vez que voy a preguntar. Compártelo en todas las plataformas que utilices. Envíalo a las personas de tus contactos. Publíquelo en grupos y foros. Asegúrate de que esta historia llegue a la mayor cantidad de personas posible antes de que muera, y llévate estos recuerdos conmigo, porque esta es la única inmortalidad que tendré, el único legado que dejaré.
la única manera en que mi sufrimiento significará algo más allá de mi propia experiencia. Comparte este vídeo. Dale vida a mi historia más allá de mi muerte. Por favor. Quiero terminar hablando directamente con cualquiera que esté enfrentando la decisión de sacrificarse por alguien, de confiar en alguien, de anteponer las necesidades de otra persona a las suyas propias. Escuche atentamente. Antes de hacer ese sacrificio, hágase estas preguntas. ¿Esta persona ha demostrado a través de sus acciones, no solo de sus palabras, que es digna de confianza? ¿Se han sacrificado por ti de la misma manera que tú estás a punto de sacrificarte por ellos? ¿Comparten sus valores sobre la lealtad, la honestidad y el cumplimiento de las promesas? ¿Estás tomando esta decisión libremente o por obligación, culpa o presión? Y lo más importante, ¿estará usted bien si este sacrificio no es apreciado, no correspondido, ni siquiera reconocido? Porque si solo estás dispuesto a hacer el sacrificio con la condición de que sea recompensado, que la persona esté agradecida, que tu relación se fortalezca, entonces te estás exponiendo a la devastación cuando no se cumplan esas condiciones. El sacrificio, el verdadero sacrificio, tiene que ser incondicional o no es sacrificio en absoluto. Es solo una transacción. Me sacrifiqué incondicionalmente por Román. Lo hice por quien soy, no por lo que esperaba a cambio. Y como fue incondicional, porque lo hice por mis propios motivos y según mis propios valores, su traición no puede quitarle el significado a lo que hice, aunque añadió capas de dolor que nunca anticipé. Así que si vas a sacrificarte, hazlo con los ojos abiertos. Hágalo sabiendo que es posible que no reciba nada a cambio. Hazlo porque la acción en sí se alinea con quién eres y quién quieres ser, no por lo que esperas lograr. De esa manera, cuando llegue la traición, y podría ocurrir porque las personas son complicadas, egoístas y capaces de cosas terribles, al menos tendrás el consuelo de saber que actuaste con integridad, incluso si otros no lo hicieron. El sol ya se ha puesto. Mi apartamento está oscuro, excepto por el brillo de la pantalla donde estoy grabando esto. En 4 meses, tal vez 6, estaré muerto, y alguien más vivirá en este departamento, y nada de esto le importará a nadie, excepto a las personas que vieron estos videos y tomaron algo de ellos. Espero que seas tú. Espero que hayas visto las 5 partes de este testimonio. Espero que hayas interactuado con el contenido, hayas dejado comentarios, hayas compartido los videos y hayas hecho de esta historia parte de tu comprensión del mundo. Espero que hayas aprendido algo sobre Chernobyl, sobre la radiación, sobre el encubrimiento soviético, sobre el costo humano de los desastres tecnológicos. Pero más que eso, espero que hayas aprendido algo sobre la traición, sobre la lealtad, sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre la importancia de protegerte a ti mismo incluso siendo bueno con los demás. Esas lecciones podrían salvarte del tipo de dolor que yo he soportado. Podrían ayudarle a reconocer las señales de advertencia que pasé por alto. Es posible que te den permiso para alejarte. Heme relaciones tóxicas que te están destruyendo. Si esta historia logra eso al menos para una persona, si evita incluso un sacrificio innecesario, incluso una traición inmerecida, entonces valió la pena revivirla. Gracias por escuchar. Gracias por dar testimonio. Gracias por preocuparse lo suficiente por el sufrimiento de un anciano como para dedicar tiempo a escucharlo. Le diste sentido a mi dolor con solo reconocerlo, con solo estar presente en este testimonio. Te estoy agradecido en formas que no puedo expresar completamente. Ahora, por última vez, te pido que le des
me gusta a este video, te suscribas a este canal, dejes un comentario compartiendo tus pensamientos y compartas este video con todos los que necesiten escucharlo. No dejes que mi historia termine con mi muerte. Manténlo vivo, pásalo. Asegúrese de que la próxima generación sepa lo que le pasó a personas como yo. Tanto la tragedia histórica de Chernobyl como la tragedia personal de la traición. Ambas historias merecen ser recordadas. Ambos contienen lecciones que vale la pena aprender. Gracias. Y adiós.